Saludos amigos, buenas noches. Como todos los domingos llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, el programa más viejo de la televisión nacional, naturalmente, de entrevistas, con más de 50 años. Esto quiere decir más de medio siglo orientando al pueblo dominicano. Nos sentimos altamente satisfechos de poder entrevistar, de poder llevar en el día de hoy una presentación, una entrevista con una figura querida, respetada y admirada en República Dominicana y en muchas partes del mundo. Hablamos del profesional de la palabra hablada, el señor don Rodolfo Espinal. Además, repito, es una autoridad en el leonismo en nuestro país a nivel internacional. Quisiéramos primero, después de saludarlo a usted, nos diga qué es el leonismo, dónde se funda, qué tiempo hace que se fundó el leonismo y quién fue la cabeza, el genio que creó el leonismo. Gracias, mi hermano y colega respetado Ercilio, presentando mis excusas por las disfonías que me dejó como recua el COVID después de un tratamiento asintomático. Me deja esta estela que espero que la liberemos dentro de poco. Un inmenso placer estar contigo y participar en uno de los programas más prestigiosos de la prensa escrita, televisada y radiodifundida en República Dominicana, dirigida por un ícono de la comunicación dominicana como eres tú, Ercilio Belafur. Hablemos entonces, sí, del leonismo. El leonismo se funda hace más de 100 años, en el año 1917, por un señor llamado Melvin Jones, que era un empresario en Chicago de seguros, vendía seguros de salud y de vida, le iba muy bien. En el desarrollo formó un círculo comercial de vendedores de seguros, se reunían a cada cierto tiempo y en una de esas reuniones Melvin Jones había recibido una educación bastante clara dentro de la moral, dentro de la ética y la religión cristiana, y vivía todavía con esos conceptos. Y en un momento dado de su gran desarrollo económico, él dice que algo le tocó el corazón y le dijo: tú no puedes estar satisfecho de lo que estás haciendo en la vida si no haces algo por los demás. Compartió esta idea con los miembros de su círculo de negocios y la mayoría estuvo de acuerdo en que efectivamente todos estaban en una situación más o menos cómoda, pero había mucha gente en su país, en su pueblo, en su ciudad, que no la estaba pasando bien. Esa ciudad era Chicago. Y entonces consideraron que sí, que podían iniciar un movimiento para que con los recursos que quizás les sobraban, pues atender algunas de las necesidades de la población más necesitada. Esta idea no solamente caló en este grupo, sino en otros grupos comerciales, y Melvin Jones se encargó de comenzar a escribirle a los círculos de vendedores de seguros de otras ciudades, diciéndole que tenía esta idea y que quería compartirla con ellos, a ver cómo formaban un movimiento que conjuntamente, entre muchos, pudieran reunir esfuerzos, fondos para ayudar a los más necesitados. Efectivamente, se realizaron varias reuniones. En junio de 1917 se hizo una primera reunión de unos 12 directores de grupos. Luego, en agosto,
se hizo otra reunión un poquito más amplia. Se reunieron ya unos 25 grupos o clubes, entre ellos un grupo que se llamaba Club de Leones, que ya existía por la iniciativa de otro individuo. Y efectivamente entonces se reúnen y forman el 7 de junio de 1917, dejan constituida la Asociación de Clubes de Leones de Estados Unidos. Poco más allá, en agosto, se amplían para que se convierta, porque ya había un grupo de Canadá que estaba interesado, y lo convirtieron en Asociación de Clubes, Asociación Internacional de Clubes de Leones. Así comienza, con un grupito pequeño de jóvenes empresarios que descubren que el secreto mejor guardado del mundo, el secreto más grande del mundo, el mandato más grande del mundo, que es de servir a tu prójimo. Y lo digo, Ercilio, porque preparando un trabajo sobre Melvin Jones, por cierto, presentándolo como un apóstol iluminado por Dios, me adentré un poco en lo que es los estudios de las diferentes religiones del mundo. Y el 90% de las personas que creen en algo significativo en el mundo, las religiones más grandes del mundo, llámese como se llame, cristianismo, budismo, maometaísmo, confucismo, está basada en el servicio al prójimo. Ese es el primer mandato de la mayoría de las religiones que abarcan la gran parte de la población mundial. Servicio al prójimo. Aparentemente este es un mandato universal. Le interpretamos como Dios, le interpretamos como el universo, le interpretamos como el poder mayor. Llámese como se le llame, ese mandato del universo nos dice: tú tienes que preocuparte por tu prójimo, si no, no llegas a ninguna parte. Claro, parece que Sófocles, el gran filósofo, pues era león sin darse cuenta. Efectivamente, así es. Porque él dijo que la obra más hermosa de la humanidad es servir al prójimo. Al prójimo. Pero además, si nos vamos más cerca, diríamos, en el tiempo, Gabriela Mistral dijo que los niños, los ancianos pobres, no saben esperar, se llaman ahora, se llaman ahora. De manera que por eso realmente creemos que, bueno, y la misma Madre Teresa dijo, hay que dar hasta que nos duela. Correcto. Eran personas iluminadas, todas por Dios, justamente quien tuvo que ver con que ellos se pusieran al servicio de los más necesitados. Y parece ser que esto pues iluminó también a quien fundara, a quien tuvo la magnífica idea de ser el creador del leonismo en el mundo. ¿Cuántos leones existen hoy en el mundo? Pero la cosa comenzó pequeña en Estados Unidos, se extendió un poquito a Canadá, luego llegó al Caribe, a Cuba, donde tuvimos un primer presidente internacional desde Cuba, a Panamá, y de ahí entonces se regó por toda Sudamérica, emigró ya a Europa y así comenzó a conquistar el resto del mundo. Hoy en día hay alrededor de 48,000 clubes de leones en todo el mundo. 48,000. Sí, en más de 200 países, 210 países, más que las Naciones Unidas, tienen clubes de leones. Wow. Y estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de miembros, hombres y mujeres, que son miembros de esta fuerza de voluntarios
que pagan para servir, Hercilio, cosa que mucha gente no entiende. Nosotros pagamos una cuota anual a nuestra asociación que nos las devuelve en enseñanzas, en criterios, en conceptos de alta moral, de altos valores religiosos, no religiosos, espirituales, de mucho valor. Y se ha convertido lo que yo llamo como la universidad del liderazgo humanitario más grande del mundo. Repita eso, la universidad. La universidad del liderazgo humanitario del mundo. Qué hermoso se escucha eso. Porque lo que nos enseña el leonismo es a ser humanitarios, a compartir lo que tengamos y lo que no tengamos con los demás. Nos enseña cómo hacerlo, porque mucha gente no sabe cómo ayudar al otro. Claro. Nos enseña que en grupo, que en más brazos, sí servimos mejor. Que un solo hombre llena una golondrina, pero que con un grupo de hombres podemos formar un bosque, podemos defender un proyecto de vida. Es decir, la convivencia humana sirviendo al resto de la humanidad. ¿Cuál es su cargo ahora actualmente en el leonismo? Ahora mismo ocupo lo que es quizás el más alto cargo normal de un león, que es el miembro de la Junta Directiva Internacional. Es un cargo que es el único cargo que se ocupa por 2 años en el leonismo. En el leonismo hay liderazgo que se va renovando, porque cada presidente del club solamente puede durar 1 año. Cada funcionario en el orden administrativo solamente debe durar 1 año para irse acumulando de experiencia de diferentes aspectos del leonismo, hasta llegar a ser gobernador de un distrito de los clubes de leones por 1 solo año y presidente internacional por 1 solo año. Solamente los directores internacionales duran 2 años para llevar la experiencia del año pasado a la experiencia que se va a desarrollar este año. Como un caso histórico, este dominicanito es el primer director internacional que ocupa este cargo por 3 años consecutivos. No me diga, 3 años. Por algo será. Bueno, la coincidencia fue el COVID, ¿no? El COVID impidió que se realizara la Convención Internacional del año 2020, que es el único organismo, la Convención Internacional, que elige las nuevas autoridades. Entonces, al no poderse reunir en Singapur en junio pasado, se tuvo que repetir toda la junta directiva de este año. De ahí que le haya tocado a este negrito artejobo de Dominicana ser un director internacional por 3 años. Sí, pero también hay que ver que ese personaje que se presenta como un hombre humilde, sencillo, tratable, amante del servicio a los demás, domina varios idiomas, que creo que también eso le ayuda mucho. ¿Cuántos idiomas domina este destacado y prestigioso locutor de República Dominicana? Tal vez, o sin tal vez, uno de los grandes maestros de la palabra hablada de nuestro país. Gracias, Hercilio. Bien, yo llegué, por dicha de Dios, posiblemente a hablar, a hacerme entender en 10 idiomas. ¿En cuánto? En 10. En 10 idiomas. Sí, me acuerdo que fui a un espectáculo en una reunión, un cóctel que ofreció mi papá como embajador dominicano en Beirut, en el Líbano, sí, donde él me exhibió como un fenómeno
y hizo que yo me comunicara con 10 embajadores de 10 diferentes idiomas como un espectáculo para el resto de las personas que estaban ahí. Aparentemente fue un espectáculo muy agradable porque no es fácil realmente, y eso yo me doy cuenta mucho después ahora, de que tú encuentres una persona que efectivamente te hable en 10 idiomas, y mucho menos en 5 o 4. Entonces, sí, hubo esa época. Yo tuve el privilegio de nacer en Curazao, donde mi papá era en ese entonces miembro del cuerpo diplomático, cónsul, naturalmente hijo de padres dominicanos y por jus sanguinis dominicano por naturaleza. Pero en Curazao tú tienes el privilegio de que tú sales del bachillerato, o del bachillerato como ellos lo llaman allá, hablando 5 idiomas. Hablando 5 idiomas. No es que lo aprendiste y pasaste por ahí, no. Es que tienes que hablarlo porque si en Curazao te quemas en un idioma, te quemaste la clase. ¿Por qué? Porque la economía de Curazao está basado en el turismo. Claro. Y el turismo está basado en la comunicación con muchos idiomas. Entonces, era principal para un estudiante dominar idiomas. Holandés, inglés, francés. Entonces te daban la alternativa de estudiar o alemán o español. Yo naturalmente para facilidad tomé el español. Y aprendes, ya no en la escuela, pero sino en la vida diaria, el papiamento, que es el idioma oficial de las Antillas holandesas. Exacto. Y que encierra una serie de idiomas, porque el papiamento te cubre no solamente el propio holandés y el español, sino también el portugués y el inglés, es una mezcla de todo eso. Entonces te abre las facilidades para tú poder estudiar más idiomas. La facilidad que tuve del altísimo es de que pude asimilar, por ejemplo, solamente con un libro de lectura el italiano, pude estudiar con un libro de lectura y escuchando Radio Moscú el ruso por un tiempo. Se me abrían los pasos para ir a estudiar japonés al Japón por 3 meses, que por un tiempo dominé. Unas cuantas cositas de chino que ya no aparecen. Mis viajes ya como miembro de una congregación de cinematófilos de negocio, de películas, me llevó a Brasil, donde aprendí el portugués. Y en un tiempo vine reuniendo 8, 9, 10 idiomas que los pude utilizar en Beirut y los pude utilizar más adelante. Todos esos, si no se practican, se oxidan y se van Claro. perdiendo. Entonces ahora me quedan el español, el inglés, que lo practico bastante todavía, el francés, que se usa más o menos, el portugués, que lo estoy utilizando mucho en el leonismo, y el italiano, que eventualmente también lo utilizo dentro del leonismo. O sea que esos 6 idiomas y el papiamento, que es mi idioma de siempre, pues Quiero esos decirle son... algo, quiero decirle algo. Nosotros, como dominicanos, pues nos sentimos más que orgullosos de tenerlo a usted como uno de los miembros más distinguidos, más destacados de la clase locutoril de República Dominicana. Ha sido maestro de ceremonia en un montón de actividades donde no todo el mundo ha podido asistir como locutor. Yo soy un aspirante a locutor, pues me siento orgullosamente satisfecho de tener un colega, si se le puede llamar, y si me permite llamarle, Claro que sí, claro. de tenerlo a usted. Decir que lo felicito, lo felicito. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para luego volver con esta importantísima comparecencia con un destacado ciudadano
de República Dominicana, como lo es don Rodolfo Espinal, el más destacado locutor, o más bien hacedor, comunicador de la palabra hablada, como lo es don Rodolfo Espinal. Pausamos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, programa El Pueblo Cuestiona con más de 50 años, programa de entrevistas, el más viejo de República Dominicana, donde han pasado las principales figuras públicas de República Dominicana, todos los presidentes, todos los vicepresidentes, menos una persona que no sé, nunca la pudimos contratar, como fue la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Después, todos los vicepresidentes han pasado por El Pueblo Cuestiona y naturalmente todos los presidentes, incluyendo el actual presidente de la República, don Luis Abinader, cuando aspiraba a ser senador por la provincia Santo Domingo Este. Repetimos, ¿cuántos somos o cuántos son los leones de República Dominicana? República Dominicana tiene alrededor de 3.500 miembros, esparcidos por toda la geografía nacional. En ningún pueblo de República Dominicana puede faltar un miembro de un club de leones. Lo más probable es que en cada comunidad de República Dominicana haya un club de leones representando los intereses del servicio voluntario. En estos momentos que vivimos o que vive la humanidad con esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, nadie puede decir que se ha quedado sin, aunque sea uno, le ha dado el COVID-19. ¿Qué labor ha hecho, están haciendo los leones de República Dominicana? Excelente pregunta, Ercilio, porque uno se puede imaginar que el COVID ha restringido, como debió haber sido, las actividades de servicio de los clubes de leones. Pero la verdad es que los leones sienten una voluntad increíble de poder servir al prójimo y hacen cosas a veces hasta un poco descaradas para poder servir. Y aunque ha sido el llamado de nuestra asociación de que los leones tengan mucho cuidado, cuidándose y cuidando a los demás en el servicio voluntario, hay una increíble cantidad de cosas que se han podido realizar. Se comenzó con solicitar una subvención a la fundación de los clubes de leones de $10,000 para subvencionar la falta de material de protección para el personal profesional que estaba atendiendo el COVID. No sé si recuerdan esos primeros días, esos primeros meses del COVID en que los médicos agotados, no solamente agotados físicamente, sino agotados también en materiales, tenían que salir a ir a dar la cara para enfrentarse a los enfermos de COVID y atenderlos, con naturalmente un alto riesgo de ser contaminados por la falta de equipo propio. Los leones aportamos una buena cantidad de materiales, tanto de protectores, protectores de cara, protectores de rostro, protectores de pie, todos esos instrumentos higiénicos que tienen que utilizar los médicos, pagando en el mercado al costo en muchas ocasiones esos materiales para llevarlos a diferentes hospitales del país. No solamente se consiguieron 10,000, sino que se consiguieron $20,000 más adicionales
para que también en el Cibao y en el sur se pudiera suplir a los profesionales de la medicina de esas regiones del país el material profesional con los cuales ellos pudiesen dar servicio a la población. Aparte de eso, los clubes de leones se han especializado, algunos de ellos, en fabricar las mascarillas de acuerdo con las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, Ah, sí. con el protocolo requerido, las etapas de tela que hay que montarle, y a costo prácticamente lo hemos puesto también a disposición no solamente de los leones, sino de la población en general. Ese es otro servicio que se está realizando. Seguimos con unas campañas globales de mitigar el hambre sobre todo en centros geriátricos y centros para niños, donde escasea en estos momentos el alimento, y estamos reuniendo material para cada una u otra semana llevar a esos centros alimentación. Estamos trabajando con nuestros centros de atención a la visión para ocuparnos de la visión de los niños que están afectados y de los ancianos que están afectados por cataratas, haciéndole operaciones gratuitas. Nos mantenemos activos. Ahora mismo estamos en una campaña de concienciación sobre el cáncer infantil, una cosa que se nos está llevando muchos niños en América Latina y el cual no tenemos con qué combatir por la alta carestía de la atención al cáncer infantil. Y así estamos trabajando en diferentes campañas, Hercilio, que de una forma u otra nos ayuda a paliar las necesidades de muchas comunidades de nuestro país. Como dijo realmente Gabriela Mistral, de que los niños, los ancianos y los pobres no saben esperar, se llaman ahora, ahora se llaman. En el caso de los hospitales, me imagino que ustedes tienen contacto con distintos hospitales para ver en qué pueden ser útiles ustedes. Así lo es. Nosotros hacemos visitas periódicas, sobre todo a los hospitales más populares del país, no solamente de la capital, sino del interior del país, para ver en qué podemos colaborar. No lo podemos hacer en todo, pero por lo menos hay ciertos aspectos en que sí podemos canalizar fondos que nos llegan de nuestra Fundación Internacional para poder enfrentar requerimientos técnicos o materiales de algunos hospitales del país. Qué bien. En el caso específico de los médicos, ¿hay médicos leones? ¿Cómo no? Tenemos inclusive clubes especializados de médicos que son leones, odontólogos, oftalmólogos, optometristas, cardiólogos. ¿Cómo no? Tenemos muchos leones que son inclusive médicos famosos. Médicos como Juan Valle, que es uno de los médicos recomendados internacionalmente para aplicar la campaña de los leones en la China. Fue invitado especialmente para asistir como un médico eminente. El doctor Manuel Eduardo Valdés, que falleció hace poco tiempo, de un año y pico, que fue un maestro también de la oftalmología. Tenemos cardiólogos muy famosos que son miembros del Club de Leones. Y trabajamos, sí, como no, los médicos son grandes leones que ofrecen grandes soluciones a grandes problemas.
Me imagino que las mujeres leonas pues han estado haciendo un trabajo también. Las mujeres. Así es, así es. Las mujeres desde 1825, 1927, 1985, que comenzaron a ser aceptadas, porque solamente antes era una congregación de hombres, fueron aceptadas ya como leones, porque el club se llama Club de Leones. O sea, no hay leonas, sino hay No, mujeres no hay leones. leonas, sino No, leones. hay mujeres leones, sí. Damas leones, como le decimos nosotros. Damas Una leones. incongruencia, pero para poder sobrevivir, ¿no? Damas leones. Damas leones. Y están haciendo una labor extraordinaria. De hecho, ya son más del 51% de la membresía de República Dominicana, ya son mujeres. ¿Qué por Ya ciento? nos están dando pau pau. ¿Qué por ciento? Más de un 51%. Más de un Sí, 51% señor. son leones, Damas leones. damas leones. Así es. Se oye, se oye un poco raro. Claro, Damas rarísimo, sí. leones. Sí, Qué bien. sí, pero es que si buscas la etnología, ¿verdad? Es clubes de leones. Exacto, No del animal, sino clubes de leones. El nombre se exacto, llama leones. exacto. Entonces, Cómo se divide el leonismo en República Dominicana? La parte sur, la parte este, ¿cómo la no? parte norte. Perfecto, sí. La parte central, la original, el distrito que se llama R1, República Dominicana se llama Distrito Múltiple R, por la letra. Y el distrito R1 abarca desde una línea imaginaria en la Máximo Gómez, que va hasta el Atlántico, hacia el este. Desde la Máximo Gómez hacia el sur profundo, hacia el sur, el R3, y en todo el Cibao, lo que es la parte norte del país, el distrito R2. Esos son los tres distritos que La hay. parte norte. Sí, correcto. ¿Por qué Norte la Cibao. R? ¿Por qué la R? Fue el nombre que le cayó. Por El ejemplo, nombre, H le cayó a Perú, la G le cayó a Ecuador, la S a Bolivia, la O a Argentina, la D a Centroamérica. Fue al azar, o sea, cuando se denominaron los distritos, no había nada señalado, sino que por esa letra que le cayera al distrito cuando se fundara. veo que hay leones que han escrito la historia del leonismo de República Dominicana. Sí, cómo no. Tenemos a personas como el que fue el doctor Elizardo Pérez Espinosa, dueño de Lidosa, que fue un gran león, el león Biblia le llamaban, que escribió parte de la gran historia del leonismo. Un insigne abogado, Persiles Sayanes Pérez Méndez, de la familia de D'Artagnan y compañía, esa gran, Mocano, ¿verdad? esos mocanos tremendos, que ha escrito ya más de 2 libros sobre la historia leonística. Y hemos tenido Donald Guerrero, en sus tiempos, un periodista, miembro del Banco Central por muchos años. También escribió otra historia del leonismo. Hay varios tomos escritos sobre lo que ha sido el leonismo en República Dominicana. ¿Sí? ¿Cómo ven los gobiernos de República Dominicana al leonismo? Mira, originalmente fue de mucho prestigio, de mucha prestancia y de mucha ayuda a los gobiernos, sobre todo por las personalidades que se involucraban en el leonismo. El leonismo ha perdido un poco de brillo por el hecho de que la política se ha metido en el medio, muchas cosas políticas han sucedido en los clubes de leones, han arropado los clubes de leones y mucha gente se ha tenido que retirar. Está en un resurgimiento ya en los últimos 10 años, en lo que estamos nuevamente alejando de todo lo que sea intereses políticos, partidistas y religiosos,
como es el principio leonístico, para que solamente trabajemos con esa primicia en la cabeza, servir al más necesitado sin importar su bandería política, religiosa o filosófica. Y estamos recogiendo el prestigio en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Él mismo se convirtió en león, aceptó una invitación para convertirse en león. Así, Leonel Sí, como Fernández. no. Sí, sí, es miembro del Club de Leones Mirador. El presidente Danilo Medina nos recibió en Palacio, una comisión que vino con el presidente internacional que lo visitó, Naresh Agarwal de la India, y aceptó ser un miembro honorario de los clubes de leones. Nos abrió muchas puertas para que los diferentes departamentos del Estado pues nos prestaran la ayuda voluntaria que nosotros ofrecemos, porque los gobiernos, Ercilio, no han sabido aprovechar esta fuerza voluntaria que tenemos en el país. Los clubes de leones no cobran peaje. Cuando nosotros se nos da una medicina, esa medicina llega a su destino. Cuando una persona nos da 10 pesos, llegan 11 pesos, porque está la suela del zapato, la gasolina que ponemos para que esos 10 pesos lleguen donde han sido destinados. Es decir, no cobramos peaje, somos gratuitos, le servimos al Estado gratuitamente, siempre que nos pongan en las manos los artefactos y los ingredientes para nosotros poder servir a los demás, Claro, sin interés político, religioso, filosófico. yo recuerdo cuando el terremoto de Haití, cómo se portaron los leones. Vino desde Puerto Rico el doctor Carlos Justiniano, Claro, una delegación con muchas cosas. Yo recuerdo perfectamente eso, pero además creo que mucha gente pues ignora o cree de que el Estado es el gobierno, el Estado somos todos, todo, así todos, es. todos. Por eso hay que decirle muchas veces de que el gobierno o los gobiernos están por un periodo. Naturalmente que un por ciento muy elevado de la población ignora eso. Por eso insistimos nosotros de que en cada hogar dominicano deben haber dos cosas fundamentales. La Biblia, para estar en contacto permanente con Dios, y la Y la Constitución de la Constitución, República, y la Constitución de la República, para que sepamos o para que nos demos cuenta de que una cosa son los gobiernos que son transitorios a la postre y otra cosa es el Estado que es permanente, del que usted y yo y los amigos telespectadores somos miembros. Por así eso es. se le exige a los gobiernos que rindan cuenta, sobre todo a través de lo que es el primer poder del Estado, en este caso el Congreso Nacional. Pero la gente, el pueblo ignora todas esas cosas. Por eso insistimos de que debe haber en cada hogar dominicano una Biblia y una Constitución. ¿Cuántos son los millones de dominicanos que no saben cuáles son sus deberes a cumplir y sus derechos a reclamar? Así es. Piensan muchas personas que solamente el gobierno está obligado a servir, pero bueno, y usted está obligado también, usted está obligado a servir al Estado, a cumplir con las leyes. Yo no creo en aquellas personas que solo piensan en que el Estado me debe servir a mí. No, ¿y tú qué le das al Estado? O sea, Así es. ¿qué tú haces por el Estado? Por lo menos en el caso nuestro ahora, en estos momentos, le estamos sirviendo no al gobierno, sino al Estado, Al porque le Estado. estamos orientando, le estamos educando de cuál es la función de justamente el leonismo, una entidad reconocida, respetada en todas partes del mundo, como usted decía hace un momento, con más países miembros que las propias Naciones Unidas. De hecho, Ercilio, la Asociación Internacional de Clubes de Leones es miembro fundador de las Naciones Unidas. Cuando se fundó las Naciones Unidas,
se llamó a Melvin Jones para que participara en la redacción de los estamentos de las Naciones Unidas. Fíjate hasta dónde vamos. Y tenemos una oficina en las Naciones Unidas, única organización no gubernamental de servicio humanitario que tiene una oficina y un día que se declara anualmente para los leones del mundo. Las Naciones Unidas nos entregan su edificación para que nosotros ahí hagamos una gran reunión mundial que la hacemos en marzo de cada año. Qué bien eso. Eso se desconocía en República Dominicana. Así es. ¿Y usted ha participado en esas reuniones? Sí, como no, he estado ahí y he dirigido una de ellas. Ah, qué bien. Yo también tuve la honra de participar en un gran encuentro en las Naciones Unidas cuando cumplió 25 años. Yo quería escuchar el discurso de Golda Meir, Oh, la primer ministra de el Israel. ministro de Israel, sí. Tuve la honra de ser invitado para estar allí presente cuando ella pronunciaba su discurso. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. En unos segundos estaremos de nuevo con ustedes y con nuestro invitado especial, esa gloria de la locución dominicana, esa extraordinaria figura de la palabra hablada, como lo es don Rodolfo Espinal. Un hombre sencillo, amable, tratable, un hombre que uno no sabe cómo calificarlo porque él se sonroja algunas veces cuando uno habla de él, porque él cree a lo mejor que uno está exagerando. Y no, estamos haciendo justicia con una persona que ha puesto tan en alto el nombre de República Dominicana. Y voy a decir algo que esto me perdonen algunas personas. Yo creo que usted ha puesto en alto la República Dominicana tal vez mucho más que algunos de nuestros embajadores. Pausemos, amigos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia de don Rodolfo Espinal, quien es una destacada figura a nivel internacional en representación de República Dominicana como León. Tiene un cargo importante, de mucha importancia ese cargo. Yo quiero agradecer infinitamente y, por qué no, felicitar al Grupo Ramos por lo que he recibido, que es la historia cercana. Dice que esto tuve la honra de leerle este libro. Yo creo que los que estamos en la vida pública debemos saber cómo se fundó este Grupo Ramos, cómo se inició hace ya algún tiempo y cómo en cierta medida ha acaparado todo el país. De manera que mis felicitaciones al Grupo Ramos, de manera especial a su fundador y a su hija, la señora Mercedes. Y quiero además reiterar lo que hemos dicho, de que en cada hogar dominicano deben haber dos cosas. La Constitución de la República, que la tenemos por aquí, para que usted sepa cuáles son sus derechos a reclamar y sus deberes a cumplir. Que muchas veces creemos que solamente hay derechos a reclamar y no deberes a cumplir. No, yo tengo mis deberes a cumplir con mi Estado. Mi Estado. Y el Estado, naturalmente, que somos todos, vía el gobierno, pues está en la obligación, o el gobierno está por ahí representando al Estado, a darme lo que yo realmente necesito o que me acuerda la Constitución de la República. Y esto que es la Biblia. La Biblia, si usted quiere estar en contacto permanente con Dios, tenga una Biblia en su casa. Y en momentos, sobre todo en estos momentos donde hay tiempo para esto, y el que no lee, pues realmente está desperdiciando el tiempo. Usted se pone en contacto con Dios a través de la Biblia, más que con cualquier otro libro. Y naturalmente reitero que con la Constitución de la República, para que sepas de cuáles son sus deberes a cumplir como ciudadano y sus derechos a reclamar. Continuamos con el buen amigo don Rodolfo Espinal, esa destacada figura de la radio de República Dominicana, bueno, ya del mundo, un hombre con tantos idiomas y que ha tenido la suerte de visitar tantos países y poder hablar allí cual si fuera su propio español, pues es para nosotros sentirnos mayúsculamente bien representados cuando él va allí. Sobre todo porque tenemos entendido que hay embajadores que ni siquiera el español lo saben bien y son nuestros representantes en el exterior. Quisiéramos
en estos minutos finales un mensaje suyo ya al pueblo dominicano y al exterior, porque realmente nuestro programa pues se puede ver en el exterior a través de YouTube. El Pueblo Cuestiona 1969, que fue justamente el año en que surgió El Pueblo Cuestiona, con más de 50 años, con más de medio siglo, llevando una sana orientación al pueblo dominicano y, como es Que natural, no es cualquier cosa. defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano. Un mensaje final suyo. Con mucho gusto, Ercilio. Yo apelo a lo que ha sido una revelación últimamente en mis vivencias. Y cuando se me presentó la oportunidad de una presentación que voy a hacer en los próximos días, de hablar sobre el marketing y la comunicación en los clubes de leones, me fui un poquito más allá, resbalé y caí en la parte filosófica. Y efectivamente yo me dije, bueno, pero ve acá, este es realmente el meollo del asunto, el centro de donde nace toda actividad humana. El grito que pega uno cuando nace sin que nadie nos haya enseñado que ese es un truco mercadológico para llamar la atención. Nací, tengo hambre, cuiden de mí. El primer anuncio publicitario lo hacemos nosotros Cuando al nacer. al nacer. Al nacer. O sea que desde que nacemos ya estamos en lo que se llama el marketing de hoy. Y Exacto. efectivamente, ese grito es el que nosotros de alguna u otra forma aprendemos a expresar mejor o peor. Algunos le sacamos mucho provecho, otros no sabemos sacar el provecho, pero nos dejamos sentir la comunicación que es imprescindible en la convivencia humana, porque si no, no hay forma de entendernos. Y de que para efectivamente entendernos deben existir reglas de etiqueta, reglas de protocolo, que tenemos que respetarnos los unos a los otros, porque si cada uno habla como gallareta, no nos vamos a entender. Claro. Y de ahí entonces vienen esas reglas que odiamos muchas ocasiones, pero que tenemos que respetar para que las cosas se puedan realizar. Entonces vamos a la parte fundamental filosófica o filantrópica o espiritual, que es el mandato de las grandes religiones, como decía yo al principio, de todas las grandes religiones, es decir, lo que abarca el 90% de la población del mundo, porque hay personas que no creen en absolutamente nada, pero el mandato general que se trasluce, se teje y sale a colación en cada una de estas religiones es servir al prójimo. Ese es el mandato del universo. Y si nosotros humildemente nos concentramos y decimos, bueno, yo tengo, hasta aquí tengo, ¿no? Quizás no me sobra, pero si me sobra, vamos también a repartirlo. Si no me sobra, como yo, que estoy un poquito mejor que aquel que es mi prójimo, que no tiene de dónde sacar porque no lo tiene, porque Exactamente. entonces Exactamente. yo no sacrifico una parte de lo mío, me dejo de tomar una cervecita y con ese dinero yo resuelvo el problema de otra persona. Momentáneamente,
Pero si esa persona repite su andada y se encuentra con 10 personas más como yo, va a tener el problema de su día resuelto. Y le hemos resuelto un problema al prójimo. Claro, Esa pero es... además, yo quiero robustecer lo que usted acaba de decir. Yo tengo una tesis y es de que usted y yo estamos en defecto con la humanidad. Digo esto porque si Rodolfo Espinal y Hercilio Veloz Burgos se olvidan de los 9 meses del vientre de su madre y de los primeros 8 años de vida, cuando aún no teníamos uso de razón, y nos ponemos a escribir en nuestras computadoras, en una libreta, donde sea, de todo aquel que nos ha servido directa o indirectamente, es decir, a Hercilio Veloz, a Rodolfo Espinal, pero a alguien suyo que usted agradece ese servicio que le prestaron a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hermano, a su amigo, en fin. O si yo hago lo mismo, al final nos damos cuenta que estamos en defecto con la humanidad, que son más los que nos han servido que lo que nosotros hemos servido. No sé si me he hecho entender bien, ¿verdad que sí? Absolutamente, Pero además absolutamente de acuerdo. mantengo de que no hay absolutamente ninguna sonrisa para mí más hermosa y que me llene más cuando veo a un pobre sonreír porque hemos resuelto un problema. Hercilio, yo... Sin mucha publicidad, sino le hemos resuelto un problema. Mantengo además, y esto va dirigido a todo el mundo, un minuto de reflexión nos evita muchos años de arrepentimiento. Si todo el que asesina, si todo el que viola, si todo el que atraca, si todo el que mata, si todo el que hace cosas malas, pensara un minuto solamente y pensara de que si mata a una persona, si atraca a una persona, si viola a una mujer, si asesina a una mujer, va a pasar 10, 15, 20 o 30 años tras las rejas, o sea, preso. Debes recordar en ese momento de que hay 3 palabras que se escriben con P: perro, puerco y preso. Yo que estuve preso unos 45 días en solitaria con Trujillo, puedo hablar con autoridad y sé lo que representa estar preso. Pero bueno, la gente no piensa de que un minuto de reflexión nos evita muchos años de arrepentimiento y de que usted y yo estamos en defecto con la humanidad si partimos de lo que le acabo de decir, de que son más los que nos han servido a nosotros que lo que nosotros hemos servido. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, el programa de entrevistas más viejo de República Dominicana. Hablar de 50 años, más de 50 años, Mucho más de orgullo. medio siglo, abierto a toda manifestación del pensamiento humano, pues no es tarea fácil. Sin embargo, yo lo he hecho con mucha satisfacción, pensando que tal vez podemos servir, aunque sea una molécula, un átomo, al pueblo dominicano, y de manera especial a mis congéneres. Será pues hasta la próxima. Gracias a usted por esta magnífica comparecencia y un saludo a todos los leones de República Dominicana y del mundo. Si usted se puede comunicar vía YouTube, usted pone ver a Rodolfo Espinal, o primero poner El Pueblo Cuestiona 1969, Rodolfo Espinal. Es decir, para que lo vean en todas partes del mundo. ¿De acuerdo? Y los leones de República Dominicana también. Ya mañana estará esto en YouTube, es decir, que lo podrán ver. Será pues, amigos, hasta la próxima. Hercilio Veloz estuvo con ustedes. Gracias, Hercilio.